Bueno, sean bienvenidos todos a este tercer Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las Américas, coordinado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. En esta oportunidad tenemos el placer y el honor de compartir una breve charla con la doctora Margarita Bosch. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, bachelor en Ciencias por la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración de Negocios por el Centro de Estudios Macroeconómicos, magíster y doctorando en bioética, es directora del Diplomado en Ética Ambiental en la Universidad Libre de las Américas, miembro de la International Association of Catholic Bioethics, Soberana Orden de Malta, así como de la Asociación de Argentina de Bioética Jurídica y otras instituciones internacionales sobre derechos humanos. Es también presidente del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Bosch, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir este tiempo con nosotros para hablar de un tema tan importante y trascendental como es la crisis, un año diferente, un año desafiante y su vinculación con el hambre y la miseria en nuestros países. Buenos días, Yamil Zuloa, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo empezaría ya abordando la primera pregunta y el primer tema que nos interesa y es la información en este año desafiante. ¿Cómo la información y cómo la cooperación a través de los canales y los medios de comunicación, las redes sociales, nos ha permitido trabajar conjuntamente para afrontar esta crisis en muchos aspectos, ¿no? Social, psicológico, ambiental, médico, y de qué manera han sido como sus riesgos y sus amenazas? Yo le propongo la tesis que maneja Yuval Noah Harari, un investigador israelí, que dice que la teoría del chisme básicamente implica que nuestra raza, la raza humana, ha podido llegar más alto en ciertos aspectos que otras por la capacidad de cooperar, y esa capacidad de trabajar conjuntamente por un objetivo se da a partir de la comunicación, específicamente el chisme. Abrir canales de comunicación, estar informando, estar siendo parte de la discusión global, nos hace construir un edificio o desarrollar una vacuna. También es cierto que esa información puede ser perjudicial, ¿no? Hablo de las noticias falsas, de la paranoia que genera la sobrecarga de información sobre en este caso, el COVID. ¿Cómo se manifiesta y cómo interactúa toda esa información para una persona, ¿no? Para una persona que se ve en un estado de crisis y que un poco está también desconcertada al tiempo en que amenazada, ¿no? Se amenaza la integralidad y en riesgo. Bueno, empecemos por el miedo, que es un sentimiento que hemos experimentado todos frente a la novedad, ¿no? Y a que la noticia y la pandemia se declara cuando muchas personas están muriendo y los médicos no terminan de comprender cómo es este proceso. Bueno, en la fase 1, que fue aislarse y estarse quietos en casa, teníamos la comunicación en casa, estamos muy conectados en este momento de la historia y eso nos permite, bueno, dar información. Las empresas que dan información no tienen tanta información en el primer periodo porque no la hay y entonces se repite todo el tiempo esto de que muere gente inexplicablemente. La paranoia se genera porque no somos capaces de salir de las pantallas. Y si bien la información, creo, como el investigador que tú nombraste, que es una gran ventaja, porque con información uno puede tomar mejores decisiones y finalmente somos el resultado de nuestras decisiones. Las decisiones deben ser acertadas y para que así lo sean tenemos que conocer la verdad. No voy a traer a esta señora tan pomposa a la comunicación, pero sí es cierto que si estamos equivocados, probablemente las decisiones no sean las mejores. Que si la importancia es el chisme, sí, ya lo creo, además es extremadamente agradable. Yo soy mujer, tengo vecinas y sí, practico el chisme, ¿cómo no lo voy a practicar? Pero es una forma de interacción, es una forma de comunicación, es una forma de conocer a los demás, no tanto a la persona de la que se habla, sino a la persona que está hablando. O sea, cómo habla, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, ¿verdad? Así que Sí. siempre es conocer la información. ¿Por qué los medios de comunicación generaron paranoia? Seguramente sin querer, seguramente por informar, seguramente porque los tiempos de la realidad no son los tiempos de la virtualidad. Son bien distintos y este es un punto maravilloso para poder hacer la diferencia, para que todos aprendamos
que la virtualidad no tiene la misma lógica que la realidad, y cuando aparece un caso extremo como es esto de poder morir de un virus para el que no tenemos demasiada defensa, nos planteemos en la realidad, puesto que este es un hecho de la realidad. Si se tratara de un hecho de la virtualidad, quizás lo virtual nos resultaría más confortable o más adecuado. Pero el virus es de la realidad, el virus es mortal, el virus mata gente, el virus es muy contagioso, hay que basarse en la realidad. ¿Qué pasa con las sociedades que pueden sobrevivir en el tiempo? Sí, las que cooperan sobreviven mejor. Ayer hablaba con una colega muy respetada del Hospital Garrahan que me comentaba las mujeres en carrera que han tenido más, que han llegado más alto en los cargos después de una vida de esfuerzo, son las que tuvieron atrás una familia que las respalda. Todos sabemos la importancia de un respaldo económico, pero también emocional y también de tiempo. Si uno está enfermo, necesita alguien que lo cuide. Si uno tiene niños para dejar, está bueno dejarlos con la abuela, que los educa cariñosamente y nos informa todos los detalles. Entonces, lo social y la cooperación son básicas para no solamente vivir mejor, sino llegar más lejos, o conseguir cosas más complejas, o empujar el borde. Y si bien es obvio, esto es una verdad de perogrullo, hay momentos en los que es bueno recordárselo. Cuando uno está en el plano educativo, uno se lo recuerda a los educandos, que la cooperación es la base del éxito. Entonces, uno da una materia en la universidad y les propone a los alumnos que hagan equipo, que hagan grupo, que hagan trabajos, que se compartan la información, que discutan los problemas. Los resultados son, por lejos, mucho mejores que si uno deja a cada uno solito, aislado en su casa, leyendo un texto, ¿no es cierto? Y los ejemplos son millones, así que sí, completamente de acuerdo con lo que propones. Y la comunicación es básica, ¿no? Además, somos seres de relaciones y seres de conexiones, así que cuando la comunicación se da de forma personal, por ejemplo, este formato que has elegido de hacer unas preguntas y respuestas es por lejos mucho más interesante. Para mí es mucho más fructífero que haber escrito un texto y haberlo leído frente a una cámara. Sí, ¿sería posible que en esta circunstancia tengamos más presente la vida en comunidad que la vida individual, que el desarrollo del ego, que el desarrollo del yo? Sí, indudablemente hay un juego entre ambas cosas. La ética estudia lo social y la biología lo particular, pero no se da una cosa sin la otra. O sea, si nosotros sobrevivimos y hacemos el esfuerzo solos, pero cuando estamos en comunidad, el esfuerzo es menor, la satisfacción es más grande y el éxito es mayor. Sin duda, un emergente tan dramático como la pandemia nos ha recordado que no importa si nos va bien, lo importante es que estemos con otros. Más allá de cuánto nos puedan necesitar o no, nosotros también necesitamos a los demás. O sea, recordar que aunque uno tenga resueltos sus propios problemas, no estamos aislados del resto. Y si se contamina el vecino, yo también me contaminaré. O si yo me llevé todo el sanitizante, todos mis vecinos estarán contagiados y ellos después me contagiarán. O sea, es tan claro en negro sobre blanco en estas circunstancias epidemiológicas, que somos un todo en realidad, que vamos a tener que disponer de estas capacidades de relación, de coordinación, de armar grupos y de pensarnos dentro de un todo. Y bueno, entrando ahí como a ese momento en el que uno empieza a preguntarse si la supervivencia individual impera sobre el colectivo, ¿cómo se ve desde la biología, desde la microbiología, como la reconfiguración de la asistencia individual? Hemos visto, por ejemplo, que hemos tenido como muchas etapas. En China, por ejemplo, se disparan los divorcios, las personas, acá también en Argentina se dispara la violencia intrafamiliar, muchas personas empiezan a refugiarse como en el alcohol, en las drogas. Es decir, la presión parece ser tan alta que no somos capaces de encontrar un centro que nos permita seguir viviendo a pesar del cambio, a pesar de las nuevas circunstancias. ¿Cómo es Bueno, el rol individual? lo que pasa es que la supervivencia es individual. Recuerda cuando uno va en un vuelo y le dicen si caen las mascarillas, póngase primero la suya y después atienda al vecino, porque si yo no estoy bien y no estoy sano, no puedo asistir al otro.
Esto habla que en esta condición los médicos deberían ser los mejor pagos, los mejor alimentados y los más descansados, porque ellos nos van a curar a todos los demás. ¿Cómo me pienso yo? Bueno, acá un poco creo que esto fue un cambio situacional muy fuerte en poco tiempo, en pocos días tomamos conciencia y todo se cerró, así que no hubo tiempo de adaptarse. Nos encontró en el estado que estábamos. Si estábamos mejor con nosotros mismos, no fue tan grave. Si estábamos habituados a estar tiempo con nosotros mismos, no fue tan grave. Pero si necesitábamos estar hacia afuera, sí, fue muy grave. Cuando las familias quedan todas encerradas en un espacio vivencial, son espacios más bien pequeños en las ciudades, porque estamos tan habituados a estar afuera haciendo cosas. El trabajo son 8 o 10 horas diarias y el estudio también, así que hijos y padres están casi todo el tiempo fuera de la casa. Convivir en un espacio pequeño requiere cambios individuales. Somos territoriales, somos vertebrados superiores, somos territoriales. Todos los vertebrados superiores lo son, su supervivencia depende de eso, recordar los ciervos, o los carnívoros que cazan a los ciervos. Y bueno, todas esas especies nos recuerdan un poco que el espacio es importante. No tener espacio implica una autodestrucción, o sea, el sujeto psíquicamente, al no tener lugar, no es. La inversa también es cierta. Cuando encuentro mi lugar, soy con más intensidad. Entonces, esto de la territorialidad es importante. La segunda es que tendemos a querer borrar los elementos individuales para favorecer lo comunitario, porque lo comunitario sí es fundamental, es muy importante, naturalmente. Y no hay que irse tan lejos. O sea, la antigua frase de posguerra, el hombre solo se sostiene, y acá tenemos las imágenes de un James Bond que hace todo, vuela, rema, corre, nada, tiene una chica, pero después la suelta para ir atrás del que lo persigue, lo que fuere. Nos muestra un señor que solo se basta y que no necesita de los demás. Bueno, eso es falso. Sería un buen argumento social en el momento en que estamos con nada y hay que salir de ahí y empezar a hacer las cosas. Claro, voy a tratar de desarrollar la creencia de que si me pongo de pie, solo podré caminar. Bueno, si no hay nadie al lado, no tengo más remedio. Si va a tener que ser solo. Bueno, ese es un argumento. El otro argumento es el que tenemos hoy. Es que si yo no te ayudo, y si yo no te ayudo a que vos no te contamines, y si yo no te, digamos, asisto cuando estás como empezando con esta gripe que podría empeorar, bueno, todos vamos a estar mal después. O sea, lo que sería maravilloso es que fuera por obra del amor, ¿no? Y de la generosidad. Pero si no lo es poco inteligente no ayudar al que uno tiene al lado, ¿no? Buscamos sociedades mejores, así que vamos a tratar de que sea a través del amor, pero bueno, y si no lo fuera hay que comprender, ahora comprendimos que si yo no soy capaz de ser solidario, estamos todos más complicados. Sí. No sé, estuviste con alguien que está contaminado, pero no tenés ganas de aislarte 14 días. Mala posición, mala decisión, porque si alguien vino afuera hace poco tiempo y claro, puede tener la cepa francesa, y la cepa francesa en la Argentina todavía no está, y es muy activa, es tremenda. Sí, tiene que quedarse encerrado 15 días, no queda más remedio. Peor sería que esa cepa estuviera toda dispersa en la Argentina. Entonces, lo social también. Vuelvo al tema del territorio. El territorio y el espacio nos permite autoafirmarnos. Y los seres humanos que son culturales pueden transmitir esto a elementos, ¿no? Los chicos cuando los trasladás de vacaciones a la casa del abuelo, lleva el osito, lleva la almohada, lleva su mema, lleva el chupete, lleva los elementos con los que él identifica su espacio. Entonces, cuando hace la mudanza, no se siente ni solito ni extraño, porque tiene el oso, tiene el pete, tiene las cosas que utiliza en su casa. Tenemos que entender nuestra naturaleza, porque al entenderla nos manejamos mejor. Y cuando una familia de muchas personas empieza a 24 horas por 7 días compartir un espacio pequeño, estos territorios entran en conflicto. Y entonces hay que reaprenderse en un territorio más chico. Todo esto lo podemos hacer seguro, pero con tiempo. Y acá no hubo tiempo, esto fue de golpe. Entonces, 60 días más tarde, y claro, todo es un emergente. Sí. Esta es parte de la crítica, hacer aislamientos muy estrictos. Pero bueno, es un balance. Ahora, ¿se da por sentado el estado de bienestar o el acceso
al ocio, a los placeres, porque ahora que usted me dice lo importante que es para nosotros sentirnos parte de un territorio propio en el que nos desenvolvamos con naturalidad, también pienso que no hace mucho en la historia los cambios eran drásticos, ¿no? Me hace acordar, antes de decirle el ejemplo, esta frase que está en un libro de Lao Tse, que dice que la naturaleza habla poco, por eso las tormentas duran segundos, ¿no? Y pienso en los movimientos migratorios de las guerras a principios del siglo pasado. Todo ese flujo de gente que perdía todo, que quedaba desvalido y se montaba a un tren que lo llevaba a un lugar desconocido, también Tremendo. implicaba una posición de valentía, también de confianza y La- de seguridad, porque Sí, al no saber, determinación, de autodeterminación. Es una cosa que hoy deberíamos mantener bien en la conciencia, autodeterminación, sí. claro, porque pareciese en todo caso que para nuestra seguridad, hoy también por la información y porque accedemos a todos los espacios, prevemos con tiempo que vamos a estar bien, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Como que tenemos más facilidad de planear y de administrar recursos. ¿Qué pasa cuando no es el caso? ¿Qué pasa cuando de repente esta crisis, por supuesto, no fue o está siendo drástica, pero el conflicto principal es el encierro? ¿Qué pasa Sí, en tiempos de guerra, no? Con toda esa población que sale, por ejemplo, hablaríamos de Venezuela y todas las personas que salen de un país a otra parte. Y la pregunta sería, ¿hemos perdido como esa capacidad de afrontar el cambio de manera natural porque la vida es cambio? Damos por sentado la seguridad. bueno, son muchas preguntas en una, Yamil. Como siempre me pasa contigo, pero me encanta, es re desafiante. Me voy puntualmente al traslado de personas en las épocas de posguerra o escapando de una guerra. Mucho de eso pasó en Europa, Medio Oriente, etcétera, durante el siglo XX. Implicó dejarlo todo, que es una forma de decir, uno deja objetos y uno deja hábitos, y hay veces también deja culturas, eso afecta más. Pero en general se iban en familias, se iban grupos de gente, pueblos enteros que migran. En ese caso, la cultura y los modos y lo familiar, que también son parte del territorio, la territorialidad es una territorialidad cultural, la tradición, digamos, todo eso está en el otro. Entonces esos grupos que migran juntos se mantienen mucho más saludables y mucho más fuertes en el tiempo. Eso está demostrado también. No tiene buena prensa la tradición, pero bueno, no sé cómo decirlo de otra forma, digamos, es como una parte territorial que reside en la otra persona. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un cordobés en Buenos Aires y de golpe escucha a otro con su tonada, la tonada propia de su tierra, y se da vuelta y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hermano? A mí una vez me pasó en una reunión internacional en Roma, escuchar la forma de hablar rioplatense. Desesperada empecé a buscar quién hablaba así, y era un matrimonio de Uruguay, de Montevideo, que hablan con el mismo acento que tenemos nosotros en Buenos Aires. Y fue como emocionante, y no había pasado nada, estaba todo bien, ¿no? Es una reunión académica. Pero lo que quiero decir es que el otro me hermana, el otro me trae esta territorialidad y me permite. Entonces, cuando uno dice dejo todo, habría que ver qué cosa deja, ¿no? Los elementos materiales pueden representar también parte del espacio, ¿no? Y parte de la territorialidad. Hablábamos del osito del bebé, bueno, ahora uno debería llevar su taza de café a otro lado, pero bueno, son cosas materiales, son cosas que se pueden dejar y volver a recuperar. Lo más importante para estar en eje y para no enloquecer es estas conexiones interiores, el reconocerse a sí mismo en el otro. Las personas tienen esto de la empatía, tienen las neuronas espejo, tienen algo convivencial, el ida y vuelta, tienen algo de resonar el uno en el otro. Fíjese cómo si usted nació en un país que tiene su acento, cuando está con un connacional en una reunión y escucha el acento, hay algo que vibra adentro, ¿no? O sea, como uno se encuentra reconocido. Nos pasa lo mismo cuando una persona piensa parecido a uno. Yo hago la broma siempre de decir que qué brillante este muchacho, alguien que dice parecido a lo que yo estoy pensando que es. Claro, Es una broma, ¿no? Pero es verdad que algo resuena cuando otra persona, ¿no la es cierto?, empatía, ¿no?
claro, ¿no? Hay una identidad, uno recupera la identidad, uno se identifica, pero porque el otro se parece. Entonces, acá es donde está la magia de lo que quizás es el desafío de esta circunstancia tan extrema, ¿no? Reconocer el verdadero balance entre lo propio y lo comunitario. En este balance, ida y vuelta entre identificación e identidad. Porque cuando tenemos eso, estamos muchísimo mejor, estamos mucho más serenos. Que haya más divorcios, quizás fue un blanqueo de situación. Que haya más personas que se evaden químicamente fumando o bebiendo alcohol. Me parece que las productoras de bebidas alcohólicas están muy felices con esta circunstancia. Bueno, puede dar muchas explicaciones y también que estar en un espacio pequeño no es confortable y bueno, para irte a dormir por ahí, un poquitito mareado, no sé. Y Ahora bien, después, perdón, sí. perdón. No, y lo más psiquiátrico, bueno, puede ser que uno haya estado generando alguna patología o yo qué sé, y bueno, y de golpe aparece porque estamos en una situación de borde, ¿no? Ahora bien, retomando este paralelo que usted hacía al principio de realidad y virtualidad, ¿no? En dónde estamos ubicados y cómo estamos pensando, las relaciones sociales virtuales han de alguna forma reemplazado a las reales. Me refiero a que de pronto hay como un malestar por no poder ver a una persona que está al otro lado de la ciudad teniendo un edificio entero de personas dispuestas a hablar porque están en la misma situación. Hoy vivimos más en lo virtual. Sí, sí, indudablemente. Si no tenés la opción de salir y mucho menos de reunirte, lo virtual viene a sustituir lo real. Se discute mucho en educación, si la educación a través de plataformas es verdadera educación o no. Con enorme esfuerzo, la comunidad educativa, sea de colegio, sea universitaria y posuniversitaria, ha intentado replicar el éxito de lo presencial a través de una plataforma, con diversos resultados, pero sabemos que no puede sustituirse lo presencial con lo virtual, pero que lo virtual es una buena herramienta. Quiere decir que hay una parte parcial que sí podríamos tener. Pero también nos pasaba antes, cuando encontramos a través del Facebook a un compañero de escuela o se armó el grupo de, yo qué sé, fútbol de la infancia y ahora somos todos viejitos y patadura, pero nos acordábamos de Pepe, de José. Y entonces, claro, si uno no puede trasladarse 2000 kilómetros para ver a alguien que se mudó lejos, o quizás no tenemos movilidad, porque la edad también es así, pero nos vemos en Facebook. Entonces, lo que uno dice es no sustituye, pero sí completa. En momentos en donde tenemos que distanciarnos, no hay otra forma de hacerlo. Esto nos trae otra vez, nos aproxima, pero no es lo mismo. La fantasía de poder vivir con una pantalla, como ha habido históricamente, son todos personajes de la literatura que se los ponen en el medio del espacio y se comunican así. Bueno, eso es una abstracción, ¿no? Definitivamente no se sustituye. Sí. Para aprender y la afectividad y el bienestar, sí, necesitamos al otro cerca. Pero son una buena herramienta, ¿no? Esto sí. Lo demuestra. Se disfrute mucho también y creo interesante que este año nos va a dejar un cambio completo en la forma de vivir. Por ejemplo, el trabajo, o sea, una persona va a tener la posibilidad de trabajar, de estudiar, de pedir alimentos, de hacer todo sentado en una silla de su sala. Es decir, cada vez cuando es menos necesario salir. ¿Perdón? Es el sueño de mi vida. Después de cocinar para 8 personas todos los días, de verdad me encanta llamar por teléfono, es buenísimo. Claro. Ahora, no hay, eso que se suprima o que ya no sea necesario salir, ¿qué implica? Porque también hay otros ámbitos, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Hubo como un incremento de consumo de pornografía. Ya ni siquiera para tener un placer sexual se requiere la presencia del otro. Puede ser que nos vayamos aislando cada vez más, puede ser que terminemos siendo individuos en una cápsula o en una sola habitación y eso sea lo suficiente. Bueno, yo creo que nunca es suficiente. También creo que uno puede aislarse en medio de la multitud. Creo que la posibilidad de hacerlo no es una obligación, ¿no? O sea, hoy con la tecnología podríamos sobrevivir sin tener que interactuar demasiado, pero entendemos con bastante claridad que esto no es sano. Que no necesite hacerlo no quiere decir que no lo haga por placer, ¿no?
había una viñeta muy graciosa de un muchacho jovencito que repartía paquetes para ganarse su dinero y entonces corría todo el día. Después evoluciona, progresa, va en auto y el médico le dice tiene que salir a correr. Claro, son actividades que sí tenemos que hacer. Lo bueno es que no tenemos la necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decidimos hacerlas porque son buenas y Claro. las hacemos cuando queremos y podemos hacerlas, ya no por obligación. ¿Y cuál es el Entonces, rol del miedo ahí? ¿Cómo sería? ¿El miedo no, puede ganar la necesidad de salir? sí, claro, por supuesto. El miedo te hace retraer y ante todo el miedo paraliza. El miedo no es una buena emoción, pero es una emoción necesaria, porque sin miedo, lo mismo que sin dolor, no cambiaríamos nuestras actitudes y nuestras formas de hacer, ¿no? Por supuesto. Sí. Esto nos enseña la vida y es la razón biológica por la que existen el dolor y existen el miedo. Entonces uno lo que tiene que hacer es, aparece el miedo, decidir, bueno, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Quién la pasó mejor la primera parte? Bueno, todos los microbiólogos, los que sabíamos trabajar con enfermedades infecciosas y bueno, y digamos, estábamos habituados a esto de la sanitización, de cómo... Y el que no lo aprendió. Entonces hoy sí se puede salir, uno puede estar incluso con gente a una distancia, ¿no? El rol del miedo tiene que ser movilizador de cambio. O sea, que Sí. uno lo siente, lo reconoce y se plantea qué debe cambiar. Y si no se le ocurre cómo, ahí puede consultar a otros y ver cómo se cambia o escuchar lo que por ahí le dice el gobierno, que por supuesto estará bien pensado. Así que bueno, tomemos las cosas como posibilidades, como plataformas, como palancas, ¿no? Lo bueno es poder decidir cuándo voy a salir a ejercitar y en el ámbito de lo privado y de lo personal, para mí la sexualidad es una acción puramente humana, total y totalitaria, o sea, definitivamente no debería suprimirse. Eh, bueno, el consumo de sucedáneos, pero son siempre cosas transitorias. El afecto nos define, nos nutre, o sea, el afecto es nutrición también, ¿no? Se ve Claro, no sé mucho en si- los nenes chiquitos y se ven las personas muy mayores. Hemos perdido muchas personas mayores sin patología por paro cardíaco, muchísimos, porque en el aislamiento se sintieron abandonados. El doctor sí. Facundo Mann es un destacadísimo neurocientífico y médico argentino, muy destacado. Tiene muchas alocuciones en este sentido. Sentirse abandonado, sentirse solo, sentir que uno no puede contar con nadie, saber que este aislamiento no se va a terminar, porque claro, después vamos a eso de los plazos, pero hicieron que estas personas tuvieran paros cardíacos en su casa, así que cuando finalmente llegó alguien ya se había muerto. Claro. Y eso nos muestra, lo mismo a los chiquitos, si uno a un chiquito no le habla, el chiquito muere, un bebé, ¿no? Por ejemplo. O sea que sí, el contacto, el afecto, la relación, la visualización, la palabra, el afecto, el contacto de la piel es muy importante. Personas gravemente discapacitadas viven mucho mejor y responden mucho mejor cuando el terapeuta, el familiar, los acaricia, les toca la piel, la mano, los trae de vuelta, ¿no? Pacientes con Alzheimer. Bueno, todo eso son terapéuticas instaladas, o sea, los necesitamos todos. En estos Claro. casos, bueno, se ven particularmente, ¿no? El efecto positivo que tienen, pero lo necesitamos todos. Así que yo no descansaría de eso. No Y lo ahora recomiendo. un poco cerrando y como haciendo el último tema que creo que me parece muy interesante y haciendo el honor al nombre del Congreso, es impresionante cómo la comunidad científica se abocó directa y masivamente a solucionar un problema específico, ¿cierto? Cosa que es poco usual, porque las disciplinas son tan variopintas que hay muchos trabajos, hay muchas cosas andando. Ahora bien, esa unión y ese esfuerzo científico también se podría hacer para solucionar el problema del hambre de manera sencilla, de manera práctica, de manera global. Sí, naturalmente. Yo creo que hace más de 100 años que no faltan alimentos. Es más, en muchos lugares se tiran, porque la cuestión no es alimentar. Que no se, bueno, la palabra hambre es muy clara, pero uno se refiere a la nutrición, ¿no? A los elementos que hacen que una persona esté sana y esté bien, ¿no? Y esté al 100% de su capacidad y no que la tenga limitada.
nos referimos a eso. Sí, eso lo podemos hacer muchísimo. Incluso en desnutrición hay tantos trabajos hechos que realmente con una fórmula pequeña se puede realmente mantener a una persona en buen estado de salud sin necesidad de grandes cosas, ¿no? Eso para mí es uno de los grandes avances del siglo XX, demostrar que uno puede sostenerse con muy poco y todo lo demás es festejo, es banquete, todo el resto es banquete. Entonces, sí, naturalmente, y lo podemos hacer. Así como se lleva el agua a los lugares, también se pueden llevar estas raciones mínimas para asegurar que todos estén correctamente nutridos. Para que esto que hacemos de ir al supermercado y sentarnos en la mesa familiar sea un festejo, pero que la nutrición esté garantizada para todos. Y ahí también, democráticamente, para todos es igual. Somos todos vertebrados superiores, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, y un último dato que a mí también me parece muy interesante y es como hablando otra vez de la preocupación colectiva. Hoy, bueno, sobre todo las noticias, ¿no? Informan que por día aproximadamente se mueren, no sé, 6.000, 7.000 personas por coronavirus y por día también se mueren desde hace mucho más tiempo 20.000, más de 20.000 personas por hambre y toca específicamente a zonas como África, como, ¿no? Como países con muy escasas economías, con muy poco desarrollo. Y me hace preguntarme si este tipo de crisis, por ser un riesgo, una amenaza para Europa y Estados Unidos o países adelantados, nos hacen perder la vista de la humanidad en aquellas zonas donde no se tiene ni siquiera información. La pregunta más concreta sería, podríamos decir que esta es una crisis también elitista, de alguna forma, si ataca a las personas, a los países ricos, genera más preocupación. Es una pregunta que es difícil de contestar, no porque no sepamos, no estemos orientados, ¿no? Si una ración nutricional cuesta centavos y se hace con material que abunda, imagínese, África parece la vergüenza de Occidente, pero no se trata de elitismo o no elitismo. Naturalmente hay circunstancias que son beneficio de pocos y llevan a muchos a estar mal. Me parece que es motivo de otra conversación, pero definitivamente hay lugares donde no se puede llegar con la asistencia y alguna razón habrá. No me gusta ponerlo en los términos del elitismo, pero sí, sin duda, son unos pocos que se benefician de esto. O sea, evidentemente hay un interés. ¿Cómo se puede superar esto? Política, digamos, que sería como la estructura más idónea para la organización, la coordinación. Una buena política. Tiene que haber muchas personas interesadas, que la fuerza esté hecho, porque hay muchos que ven esto y reconocen que aquí hay una injusticia importante que sería muy sencilla de resolver. No se me ocurre, porque hubo una Cruz Roja Internacional, hubo unos Médicos Sin Fronteras. Yo he Y también conocido hay iniciativas muy interesantes, como por ejemplo todo el abordaje de Bill Gates y de este tipo de personas hacia este tipo de problemáticas en específico, Al Gore con el medio ambiente. O sea, se puede uno alinear, informar y ayudar sí, eventualmente. a mí me parece muy interesante que personas que tienen acceso a casi todo y además tienen buena fortuna se estén ocupando de cuestiones globales y de ayudar en las cuestiones globales. Naturalmente acá, cuando hablamos de lo bueno y lo malo, ¿no? Y de golpe estamos todos encerrados, esto nos mejora o nos empeora, y la pandemia finalmente nos ayudó a pensar o nos hundió en la desesperación. Bueno, porque acá voy a hablar de una fracción. Si nosotros nos ponemos en tono de bien, hasta lo más chocante y desagradable puede ser superado. Si no logramos engancharnos en este flujo de bien, y bueno, sí, pensaremos que está todo mal. Pensar que está todo mal es una patología mental. O sea, que la vida estaría acompañada de un criterio de bien. Si nosotros creemos que somos muy importantes para el prójimo y que podemos realmente hacer mucho, sin duda haremos mucho, sin duda. Nosotros nos damos cuenta que si estoy haciendo un omelette y bueno, le bajo un poco un vasito con una tenedora al de abajo y sí, naturalmente el señor no tiene ni mesa, ni plato, no tiene nada, pero tiene un poco de omelette, ¿cuál es la diferencia? Con ese mismo criterio, todo puede ser hecho. Somos 7.000, 8.000 millones de personas.
¿No? Hay un tercio de pobres, bueno, pero hay 2 tercios que no lo son. Mirá si cada uno hace algo. Es facilísimo. Así es, así es. Eh, La llamada a la militancia, ¿no? Que al final, como, no, bueno, sí, puede ser una militancia seguro, desde ya. bueno, Ahí hay o la valores intención, ¿no? muy O la intención bondadosa de poder aportar algo, lo que sea. Sí, pero puede ser manso también, puede ser cotidiano, puede ser muy Sí, sí, sencillo. Acá en mi barrio te dicen, no me compra un yogur, señora, cuando vas al supermercado. Y bueno, y sí, un yogur no va a cambiar mi economía. sí, espíritu Es solidario. sencillo, no, no le resuelve el problema, eso desde ya. Pero hoy comió un yogur, o sea, bueno, hoy está, ¿no? Así es. En fin, hay distintos niveles, ¿no? Creo justamente que no hay que bajar los brazos. Y creo también que estos desafíos tremendos como la pandemia nos deberían ayudar a pensar mejor, a pensar con el corazón y a ser mucho más abiertos que de lo que quizás hemos sido. Hablo de mí. Así que, Pues doctora Bosch, muchísimas gracias. Como siempre es un placer tener conversaciones con usted porque son enriquecidas, son argumentadas y muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en su tercera edición. un honor. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos. Esto es un espacio coordinado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Y bueno, estaremos subiendo otras conferencias y otras charlas sobre el hambre y la miseria en nuestros países. Feliz tarde. Feliz.